No, iba a preguntar qué puedo hacer yo para no salir en el directo este, porque es una costumbre horrible lo de emitir en directo los actos. Yo, en fin, entiéndame la broma, ¿eh? Que me parece muy bien y me parece, además, siendo Sara Mesa y Alejandro Zambra, seguro que hay miles de personas en todo el mundo queriendo ver esto, pero me incomoda mucho precisamente eso, ¿no? Saber que no puedo hacer bromas, o en fin, ¿no? Cambia mucho el lenguaje y la actitud si sabes que se está grabando y registrando. Pero bueno, muchísimas gracias a la Feria del Libro de Madrid por invitarme a esta prestigiosa tarima y Anagrama. Supongo que también tiene algo que ver con que yo esté aquí y por el placer de verme junto a dos de los escritores jóvenes, porque ya saben que la literatura es la región de la realidad donde uno es joven más tiempo, ¿no? Donde la juventud llega más allá. O sea, hasta los 50 años se es joven en la literatura, con lo cual son oficialmente jóvenes todavía y son dos de los escritores de nuestro idioma más importantes, más prestigiosos, más unánimemente reconocidos, más traducidos, en fin, más. No voy a perder mucho tiempo en presentarles, no solo por el tópico de que no hace falta presentarles, sino porque creo que no hemos empezado puntualmente, tenemos que acabar a las 9, así que como hay muchas cosas de las que hablar, bueno, simplemente por no ser descortés, recuerden que los dos son jóvenes. Sara Mesa es un poco más joven, es del 76, es madrileña, aunque todo el mundo la identificamos con Sevilla, porque es allí donde está y donde escribe y donde vive desde niña, pero es madrileña, de hecho, y publicó el año pasado La familia, una novela estupenda, de esas que yo hace un tiempo hice una broma de que en una reseña o en un artículo decía que si algún día me veía, o sea, yo no la conocía, y que si algún día conocía a Sara Mesa iba a estar súper cohibido y intimidado, ¿no? Porque, claro, viendo lo psicóloga que es y lo incisiva y lo minuciosa y lo exhaustiva que es a la hora de observar y de describir y de sacar traumas y depravaciones en la gente, yo, en fin, iba a estar como amedrentado, ¿no? Bueno, La familia es otro ejemplo de eso. Es una novela que publica después de un gran éxito, de Un amor, y en fin, bueno, ha ido publicando, no voy a decir, pero tiene una obra ya muy importante, como saben. Y Alejandro Zambra, creo que hace 15 días que tiene en las librerías una nueva novela que es, bueno, novela no, es un libro adorable de los suyos, es una miscelánea de cuentos y ensayos. Digo ensayos porque él los llama así, dentro de los cuentos, pero yo creo que es mucho más ficción de lo que quiere fingir o del juego que él hace, pero es un conjunto de textos narrativos que de alguna forma, sobre todo al principio, se relacionan con su propia paternidad, ¿no? Con su todavía reciente paternidad, y en otros cuentos más ficticios habla sobre la infancia en general o sobre la adolescencia, y en otros sobre su familia, ¿no? Y sobre su propia naturaleza de hijo, ¿no? En relación con su padre, que ya había aparecido en otras novelas, como ustedes sabrán, ¿no? Y bueno, el tema del encuentro es la infancia, ¿no? Que creo que es algo que os une un poco, bueno, uniría a mucha gente, pero vosotros es verdad que dais como visiones, bueno, sí, visiones complementarias de lo que es la niñez, ¿no? Y quiero empezar, si no te importa, con Alejandro, que dado que tiene un libro muy, muy reciente, el tuyo salió hace un año, creo, ¿no? Voy a empezar con una pregunta un poco igual, no sé si... bueno, yo conozco a dos personas que no son idiotas y que son muy buenos lectores y que son lectores tuyos, que ante esto me han dicho que no les apetecía. O sea, que hay una especie de paidofobia en la literatura. Hay como un rechazo. En determinados tipos de lectores, el tema de los niños, sobre todo el de los propios niños, es algo que no atrae, ¿no? Y yo, claro, intento hacer pedagogía y decir, no, es que el libro no va sobre eso. O sea, igual hay algunas páginas sobre eso. Claro que hay destellos muy emocionantes sobre eso, pero que el libro va mucho más lejos. Y el libro dialoga de una forma mucho más profunda de lo que alguien podría pensar con tu obra general, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha? ¿No? ¿No?
Y ahora sí tengo voz. No. Pero... Perdón. Sí, creo que es un tema muy... Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, creo que es un tema muy poco representado, la verdad. O sea, que hay, sobre todo en la prosa, incluso en el ensayo, hay un espacio muy vasto en que tiene en un extremo la autoayuda pura y dura, digamos, y en el otro ensayos extraordinarios que están en el ámbito del psicoanálisis. O sea, como que sí es un territorio que entre medio está despoblado y que no parece haber recurrido la literatura parece no ser ahí un espacio literario. En la prosa, diría yo, porque la poesía ha existido siempre, ¿no? O sea, en la poesía escribir sobre los hijos y escribir sobre lo doméstico es una tradición de siglos, ¿no? O sea, haría esa precisión, ¿no? Como cuando dicen, bueno, no se habla de los niños en la literatura, se está pensando sobre todo en cierta literatura hegemónica o dominante, pero en la poesía siempre existió, en particular la poesía chilena, tenemos nosotros un modelo que creo que es está implícito en mi libro, que es un poema importantísimo, precioso, complejo, de Enrique Lin, que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses, y que es justamente lo que el título dice, es un largo poema en que un padre con su hijo de meses dialoga, monologa, ¿no? Entonces, la primera extrañeza tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué le habla a alguien que no puede responderle? Pero la verdad es que muy pronto el poema construye un efecto realista que es reconocible porque los padres efectivamente hablan con sus bebés, ¿no? Entonces, esa reticencia que tú señalas yo creo que también tiene que ver con los pudores e incluso con los pudores propiamente masculinos, ¿no? Y bastante justificado por esta ausencia de tradición, porque efectivamente hay un espacio que desde el punto de vista del lector a mí me pareció incluso lacerante en un momento. O sea, busqué libros y encontré muy poco. Imagino que lo que yo encontré fue más de lo que otros podían encontrar. Entonces, me hubiera gustado leer 50 libros que recurrieran a la literatura en lo que la literatura ofrece de registro vivo, ¿no? De incertidumbre, ¿no? O sea, que la literatura permite narrar. Por eso no me gusta mucho hablar de no ficción, ¿no? Porque me parece que de algún modo es una expresión que castiga a la ficción de antemano, que la condena y que desde esa condena empieza el peligro de castigar también la imaginación, castigar los sueños, castigar las pulsiones, castigar los deseos, ¿no? Entonces, me gusta reivindicar incluso la ficción y sacarla del eje de lo verificable o mentira-verdad, ¿no? O sea, porque sí me parece que las relaciones entre seres humanos, específicamente entre padres, hijos y las relaciones masculinas, que están signadas por la incomunicación y representadas, creo que la recurrencia máxima en la representación del padre-hijo siempre es la incomunicación, ¿no? En la literatura clásica masculina, digamos, en el canon masculino siempre aparece la incomunicación como un tema casi tan obvio que no reparamos en él, ¿no? Entonces creo que específicamente para eso aparece la literatura movilizando algo que es imposible de congelar, ¿no? O sea, es imposible que ese discurso se detenga. Es imposible que los libros que escribimos sobre paternidad terminen, ¿no? Quizá por eso muchos han decidido que ni siquiera empiecen. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, realmente
creo que podría ser por la dificultad que hay de encontrar literatura buena, ¿no? O sea, hay tanta literatura mala o con mermelada sentimental y muy azucarada sobre los propios niños, ¿no? Que la gente ya recela, ¿no? De cualquier testimonio escrito a tu hijo es una literatura ya que automáticamente ocupa una jerarquía. Y también mucha norma, ¿no? Mucha regla, o sea, mucho ejemplo que quiere ser ejemplar y que quiere cerrar la discusión y que supone que todos los niños son iguales y que se pueden educar de la misma manera, ¿no? Entonces... Sí, esto me permite entrar con Sara porque sí, tú también has retratado a muchos niños y a muchas niñas en tus novelas y claro, en tu caso sí que queda impugnado totalmente eso de el mito del niño inocente o el angelito. En tus novelas, tus personajes infantiles siempre tienen esa doble cara, ¿no? Por una parte se comportan como lo que son, pero es que lo que son no es lo que mucha gente piensa, ¿no? O tienen esas esquinas o esas aristas o esas sutilezas. Vale. Buenas tardes. Sí, tienen o quiero que tengan, ¿no? Complejidad, porque los niños, las niñas son personas como los adultos, quiero decir. Esa mirada unitaria hacia ellos sería muy, muy arrogante por nuestra parte, ¿no? Y además muy desmemoriada también, en tanto que todos fuimos niños, ¿no? Yo, aprovechando que esto se está grabando y se va a quedar en la eternidad, puedo decir algo que está muy feo decirlo. Ya voy pero que lo decía justo anoche y viene al pelo, ¿no? En relación con esto. Que, por ejemplo, a mí hay niños que no me caen bien. Esto queda muy mal decirlo. Y hay otros niños que sí, si todos no me cayeran bien sería un problema, ¿no? De ya esta mujer es Herodes. Pero no, hay niños que me caen muy bien y otros no, pero niños muy pequeños. Lógicamente, al ser niños hay que cuidarlos, quererlos y ya está, sin duda, ¿no? Pero esa sensación que cuando yo la digo, mucha gente dice, es verdad, es verdad. Es más, ayer una persona decía, hay algunos niños horribles, ya se vino arriba. Pero lo que indica es que cada niño, cada niña es un individuo diferente. Incluso, por ejemplo, en tu libro, Alejandro, que estás hablando sobre un hijo, la manera en que te diriges a él, esa carta, una especie de carta al hijo, está seguramente, está sin duda atravesada por la personalidad concreta de él. Incluso los bebés son diferentes. O sea que, como yo no he escrito sobre mi hijo, tengo un hijo, pero no he escrito sobre él, de momento. No he escrito sobre él. Casi que he escrito más de la niña que yo he sido. He escrito de mí, no quiero decir que los hechos sean autobiográficos, pero he tirado de mi memoria de niña, ¿no? Y de mi hermano y del colegio, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa época como muy complicada, muy compleja, y por eso entiendo que mis personajes reflejan eso. Sí, también en la familia me acuerdo que comienza con, como decir, el padre recela de la soledad de los niños, ¿no? O sea, el padre quiere evitar la intimidad de los niños, ¿no? Descubre que su hija adoptiva escribe un diario, ¿no? Entonces, nada, acuerda con que a partir de ahora sus 4 hijos van a pasar la tarde con su padre y su madre en el salón, cada uno haciendo lo que sea, deberes, escribiendo, leyendo, pero siempre vigilados, ¿no? De alguna forma. Vigilamos lo que lee. Si alguien escribe, eso se escribe no en público, ni se lee en público, pero sí que se lee a la vista de todos, pues sí que se escribe. O sea, hay como un pánico a la propia introversión, ¿no? O sea, que los niños no tengan Claro, ese es un caso llevado al extremo, ¿no? Pero digo, el de mi libro es un caso llevado al extremo, ¿no? Pero ¿cuántos padres y madres no se identifican con esto de cuando están en casa y hay mucho silencio, el niño se ha quedado callado? ¿Qué está haciendo? Sí, totalmente. ¿No? Porque, claro, tienen su vida propia y la curiosidad los lleva a muchos lugares, ¿no? También, estoy pensando también lo de Alejandro, por volver un poco al... También yo noto como hay cierto desprestigio de la felicidad, ¿no? En la literatura hay la alegría o la dicha está mal vista, ¿no? Bueno, desde ciertas perspectivas, ¿no? Y automáticamente cualquier libro que
que se muestre pleno y que exprese una felicidad, aunque sea por ambigua que sea o por amenazada que esté esa felicidad o por provisional que pueda ser. En general, cualquier expresión de esos años o de esos tiempos o de esas intimidades queda bajo sospecha, ¿no? Eso es una literatura que eso, jerárquicamente ya ocupa un lugar menos expresivo, menos trascendental, menos escarbador. Sí, y bueno, yo estaría de acuerdo en que ese discurso puede ser muy bobo si es que no tiene espesor, ¿no? O sea, la felicidad también tiene espesor. Y justamente se expresa, bueno, el miedo justamente de su indefinición, ¿no? O sea, es resbalosa, la asumimos solo parcialmente. Pero yo pensaba en el humor, por ejemplo, pensando en libros anteriores míos, cuando yo publiqué Formas de volver a casa, por ejemplo, lo que yo trataba de resolver tenía que ver justamente con que para la gente de mi edad era muy difícil distinguir realmente la dictadura de la infancia. ¿Ya? Sí, eso Y lo luego cambia. también pensaba la dictadura y la infancia se parecen porque la infancia siempre es una ficción, ¿no? O sea, la olvidamos parcialmente, no estamos seguros de nuestros recuerdos y con un mínimo de psicoanálisis ya te das cuenta que completas esos recuerdos y que la literatura es el lugar donde ese completar se libera de culpa, ¿no? O sea, la literatura permite que el relato es lo que le gustaba a Freud de la literatura, ¿no? O sea, que le permitían no fijar un relato unívoco y definitivo. Y luego la dictadura también de los padres, ¿no? O sea, la infancia siempre es una dictadura de los padres. Sí, bueno, Incluso si los padres quieren ser unos demócratas, y, bueno, y de los siempre niños, son ¿no? los que de algún modo construyen lo vertical. Y en este caso, claro, era una dictadura dentro de la dictadura porque efectivamente vivíamos en una dictadura y fuimos criados en una dictadura y teníamos esta sensación de que las víctimas eran nuestros padres y no nosotros, pero éramos nosotros los que fuimos educados íntegramente en una dictadura. Entonces, de verdad, muy concretamente, hay recuerdos de la infancia que no podía discernir. Para mí los adultos, por ejemplo, eran aburridos, profundamente aburridos. Y me demoré años en darme cuenta que su forma de ser tenía que ver con el miedo, ¿no? O sea, que ellos no interactuaban con los vecinos porque eso era peligroso. Ya, ya. Lo que yo sentía era simplemente que los niños estábamos jugando tranquilamente los unos con los otros y lo pasábamos muy bien y nuestros padres no se vinculaban entre sí, ¿no? Entonces, ser adulto era ser aburrido, ¿no? Y luego te das cuenta que no era así. Entonces, cuando salió ese libro también había porque en ese libro hay humor. Sí, sí. Entonces, había un problema que teníamos muy grande, y hablo en plural porque era un problema común. Porque no podíamos recordar que por momentos lo habíamos pasado bien y habíamos sido relativamente felices, no porque nos lo prohibieran, sino porque la dictadura había ganado a tal extremo que incluso el propio deseo de recordar el pasado estaba ya mediatizado y censurado por nosotros mismos, autocensurado, ¿no? O sea, porque nos parecía inmoral desde la adolescencia o desde la adultez admitir que en nuestra infancia había tenido momentos de felicidad, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto el registro literario, porque permite hablar en muchos niveles sin cerrar el relato, ¿no? Claro, pero en esto ya, o sea, hay una ficción ya en la propia memoria, ¿no? La reconstrucción de aquello, ¿no? Seguro que es un relato también muy reflexionado después, ¿no? Y que sobre todo esa proyección con la dictadura, eso es algo que va creándose con el tiempo ya cuando lo vuelves a ello de adulto, ¿no? Y
O sea, vamos, lo de aquello que el pasado se construye todos los días, ¿no? Claro, o sea, a eso me refiero con que no se cierra, ¿no? O sea, como que el relato lo vas a elaborar una y mil veces y es liberador también saber que eso va a seguir sucediendo. O sea, lo liberador no es llegar a una versión definitiva, sino entender que la historia cada día la vas a contar de una manera distinta. Bueno, vosotros en vuestros libros también habéis hablado de paternidades, digamos, un poco diferentes, ¿no? Eso de, entiéndame, por favor, de ser casi padre de alguien, ¿no? Tú en Poeta Chileno, el protagonista llega un momento en que se convierte en el padrastro de Vicente, ¿no? El niño Vicente, inolvidable, y tú en la familia hay una niña adoptada, ¿no? También esa forma de... no os voy a preguntar por vuestro conocimiento del mundo y por, en fin, si tenéis ejemplos cerca y tal, pero sí cómo abordáis esto, o sea, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? No es lo mismo escribir sobre la muerte de tu marido si de hecho lo has vivido, así lo estás imaginando, si eres un hombre o este tipo de cosas, ¿cómo las afrontáis, ¿no? ¿Cómo os ponéis en la piel o cómo os metéis en la cocina de una familia así, ¿no? Bueno, yo algo que me he dado cuenta después de haber escrito varios libros es que hay una especie de semilla narrativa recurrente. Semilla narrativa recurrente, es difícil de decir eso. Que tiene que ver con algo que sería una paternidad o una maternidad desplazada, pero no en el caso como la plantea Alejandro en Poeta Chileno, sino desde otra perspectiva que sería la de la usurpación, ocupar el lugar de que no corresponde, pero que no corresponde porque ha habido una violencia previa, no porque yo piense, tenga, digamos, una mentalidad biologicista, no se trata de eso, sino que en Mala Letra, por ejemplo, también ocurre, ¿no? Hay niños, niñas sobre todo, cuyas madres, cuyos padres han sido cuestionados, han tenido una vida, digamos, fuera de la norma social y esos niños se han querido proteger quitándoselo y los cuidan tíos, o los cuidan abuelos, o los cuida otra gente. Esto aparece en varios textos míos. Como digo, me he dado cuenta después. Yo creo que tiene que ver con una... Habría que psicoanalizarme a lo mejor, pero tiene que ver con una especie de inquietud sobre de alguna manera, el robo de la infancia. ¿Quién se apropia de cosas que no debe, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la violencia que a veces ejercemos como padres contra nuestro hijo. Estamos ocupando un lugar, estamos excediéndonos en nuestra función de cuidar y amar, ¿no? Pero, como bien has dicho, no se trata de que yo diga lo que pienso sobre esto. Yo he escrito historias de este tipo, pero no significa que me parezca que no crea en historias de otro tipo posible. Eso es bastante problemático cuando uno escribe ficción que terminan interpretándose, sobre todo por los medios de comunicación y tal, tus textos como una especie de posicionamiento, ¿no? Incluso pasa algo más, ¿no? Como yo he publicado un libro que se titula La familia, pues parece que quiero hablar de la familia como institución y muchas preguntas van sobre eso. Y es la familia porque es la historia de una familia, ¿no? Y aquí me acuerdo de una anécdota muy buena, ahora que está aquí mi editor Jorge. Cuando publiqué Mala Letra, el libro de cuentos Mala Letra se titula así, pero ninguno de los cuentos se llama así. En mi cabeza quería que el libro se titulara como uno de los cuentos, que es Mustélidos. No me preguntéis por qué, porque me gustaba, me parecía sonoro. Y cuando se lo comenté, le horrorizó. O sea, le horrorizó y me dijo, Sara, el título es horrible, es muy feo. Creo que tenía razón como título, sí, para un cuento sí, pero para el último, Mustélido. Y además me dijo, y además te van a estar todo el tiempo preguntando por ardillas. Y es verdad. O sea, lo cual también te da un... Luego lo he estado pensando porque digo, claro, si muchas veces, no sé si a ti te pasa, Alejandro, pero muchas veces queremos evitar pontificar sobre temas de los que has escrito ficciones. Claro, si yo titulo La familia, lo estoy poniendo un poco a huevo, ¿no? A lo mejor tendría que titular La ardilla.
y estudiarme, o la ardilla roja, y estudiarme sobre la ardilla roja, y eso ya me lo sé, ¿no? Me hace Y gracia porque controlar, porque muchas veces te preguntan cosas que no... Alejandro justo ha escrito sobre ardillas, ¿no? Creo. Tiene No un- te gustan, te dan miedo. Contra las ardillas. Te dan miedo, Sí, es muchísimo, verdad. sí. Bueno, te dan miedo y te parecen espantosas como a Herralde, me dijo, te van a preguntar por ardillas todo el tiempo. Bueno, todo esto es un rodeo para decir que sí, que en mi historia aparece digamos, esta relato de la usurpación, pero que no significa que yo no crea en otro tipo de paternidades y maternidades posibles, por supuesto. Te tocaría, no sé, Puedes hablar de ardilla. o sí, o Fobia. aprovechando los mustelidos te pregunto, ya que tienes un libro infantil, ¿no? Tienes un cuento para Bueno, niños. ¿por qué estoy contra las ardillas? Bueno, eso es obvio, ¿no? Son espantosas, o sea, no hay nada que justificar ahí. Tienen dinero, van a la peluquería, qué sé yo, pero no sé por qué la sociedad las trata mejor que a los ratones, a las ardillas, ¿no? Pero no, es un chiste. Parece que son geniales. Seguro. No, ese es un cuento que escribí, un libro álbum, porque ahí donde vivimos en México, en el bosque de Chapultepec, mi hijo un día se dio cuenta, me dijo, papá, por qué me tomas más fuerte la mano cuando aparecen las ardillas? Ya. Pues aquí hay alguna, Yo ¿eh? no les tengo miedo, me dijo, tú les tienes miedo. Y ahí se dio cuenta que yo le expliqué que en los parques en Chile no hay ardilla. Entonces traté de justificarme, pero bueno. Entonces eso es lo que sucede en el cuento, que el niño se da cuenta que tiene un padre con esta fobia razonable, en todo caso. Yo podría defender eso en un debate televisado como este. Pero no, sobre las otras formas de paternidad, de maternidad, creo que como Sara, ¿no? O sea, aterricé de pronto en esos temas hace muchísimo tiempo, porque en realidad eso es la vida privada de los árboles, que yo la escribí en el 2005, 2006, y se publicó en Anagrama el 2007, ¿no? O sea, hace mucho, mucho tiempo. Creo que me quedé con una parte de esa novela, no en el sentido de que no se haya formulado, sino que siguió en mí jugando o sobrevolando mi vida la palabra padrastro. Y entonces la novela Poeta Chileno tiene su origen en un momento en que se me volvió urgente combatir esa palabra, para decirlo simplificándolo, ¿no? O sea, de pronto se me hizo evidente algo que es evidente, y es que es una palabra que tiene un sufijo peyorativo, un sufijo raro porque tampoco es un sufijo común en la lengua española. No se usa para muchas cosas. Curiosamente, las pocas palabras que tienen ese sufijo son padrastro, poetastro, Poetastros. luego politicastro, camastro, ¿no? Pero son poquitas y es una palabra inequívocamente peyorativa y claro, empecé a pensar en que es una palabra que provoca muchas tensiones en el interior de una familiastra, palabra que tampoco existe, ¿no? Y empecé a pensar en cómo se vive esto y ahí se me juntó con la poesía, porque pensé, claro, los poetas son los que luchan contra una palabra, cuerpo a cuerpo, horas, y parece que al mundo no le importa y que nadie lo ve, pero están ahí luchando contra una palabra, tratando de cambiarla, ¿no? Tratando de cambiarla en soledad y entonces de ahí surgió, pensé, claro, aparecieron temas, pero en realidad lo que apareció fue relatos, ¿no? Y luego uno ve los temas, ¿no? Pero en principio fue puro relato, gatillado por esa reflexión. Se abrió la discusión sobre legitimidades, ¿no? ¿Cómo enfrentas la legitimidad cuando partes perdiendo la batalla de la legitimidad, ¿no? Y todas las discusiones actuales son sobre legitimidad. Entonces,
o sobre legitimidad y autoridad, ¿no? Entonces ahí en la figura del padrastro me pareció que confluía todo eso. Pero en realidad quizás estoy hablando después de la novela, porque lo que hubo de pronto fue una tremenda alegría narrativa asociada a todas estas ideas que no son ideas alegres, pero que generaron, que desbloquearon algo, ¿no? En relación a un tipo de experiencia y también varios protagonismos, ¿no? Porque en realidad, más que la figura del padrastro, me interesa la figura del hijastro. O sea, de aquel que, por ejemplo, como en el caso, en esta novela, con el caso de Vicente, lo que le pasa a Vicente es que de pronto esta figura masculina relativamente ejemplar desaparece. Y resulta que él no puede experimentar ese duelo porque desaparece porque deja o es dejado, él no lo sabe bien, por su madre. O sea, Gonzalo deja o es dejado a la madre de Vicente, entonces Vicente no puede experimentar el lugar que le corresponde, ¿no? Y entonces pensaba mucho en él, ¿no? En qué pasa con su... cómo dialoga él con esos otros ejemplos, entre comillas, masculinos, con los que entró en relación. Me enredé un poquito, pero lo que quiero decir es que me interesa eso que no parece un drama, ¿no? Y que ni siquiera para el propio personaje. Porque es un niño también con cierta vocación de ruptura, ¿no? Como una calidez que le impide tomarse tan en serio y a la vez unas ciertas convicciones, ¿no? Por ejemplo, una cierta desconfianza de lo institucional, un deseo de entender el mundo de otra manera, pero en fin. No sé si era eso lo que preguntaste. Me parece muy bien. No, sí, está perfectamente respondido. Claro, eso que has dicho de la poesía me permitiría hacer una pregunta que tenía pensada, pero Sara me va a matar, pero es verdad que haciendo espeleología hagas. bibliográfica, los dos sois... Si ya sabes que te voy a matar, y no la Alejandro hagas. también, probablemente. O sea, Digo los dos yo, tenéis vamos. libros de poemas al fondo de vuestras bibliografías, pero no, eso como... Tengo que dar la palabra ya al público. Última pregunta, aunque sé que os la han preguntado ya varias veces, pero quiero preguntarlo también. Que no tanto modelos de literatura sobre niños para vuestros libros, como hitos, ¿no? O sea, me gustaría que dijerais algún libro que realmente os parezca ejemplar de cómo se retrata la infancia o cómo se cuenta el mundo desde los ojos de un niño, o no sé. No veníamos preparados. No. Sí, pues yo Es difícil, os además. os lo he escuchado alguna Pero vez. yo voy a hablar y además ya me contarás, porque tú la conociste personalmente, a Eve Uhart, que es una autora que a mí me fascina realmente. Y ella escribió sobre todo cuentos y novelas muy cortitas realmente. Y aparecen muchas niñas, muchos niños haciendo nada y todo a la vez. No son grandes historias las que ocurren. Pero esta mujer tenía un verdadero talento, una gracia para contar esa cotidianidad de la infancia sin simplificarla. Y al mismo tiempo, claro, creo que fascina leerla porque te reconoces. Y no sé cómo lo hacía, la verdad. He intentado desentrañarlo y no sé, porque realmente parece una forma de escribir muy sencilla. Vamos, parece, no, parece. No sé cómo lo hacía, la verdad. Y como tú la conociste, pues ya en otro momento me contarás si te dio el secreto. O sea, ella era... Qué tristeza hablar en pasado de ella, porque todavía no... porque murió hace poquito, ¿no? Pero, claro, yo creo que ella respetaba mucho lo mismo que tú decías, ¿no? O sea, porque sus personajes niños
no son inocentes y tampoco culpables. O sea, no es posible instalarlos en ese eje, ¿no? Entonces, en ese sentido son iguales a los adultos. Están muy bien vistos, ¿no? Yo puse ese chiste en mi libro al comienzo, ¿no? Que en realidad es la respuesta a una pregunta que le hicieron 1000 veces, ¿no? Típica pregunta de entrevista, quizá para rellenar. Si se nace escritor o se hace, ¿no? Si el escritor nace o se hace, ¿no? Entonces ella respondió más de una vez, no se nace escritor, se nace bebé, ¿no? Estáis hablando de Ereuhard, ¿no? Lo digo porque creo que no ha quedado claro y como es una autora no muy conocida en España, por desgracia, creo que conviene decirlo. Esa sensatez, esa desfachatez es la misma que rige su escritura en general, ¿no? O sea, como una especie como de risa del sentido común. Y luego una capacidad también para captar esas palabras no necesariamente vistosas que metidas en el interior de una frase construyen el habla, que es un poquito, creo yo, también eso que descubrió o que nos enseñó a descubrir Natalia Ginsburg, ¿no? Y creo que Natalia Ginsburg para mí es una autora que desde la adultez construye la mirada infantil, que me parece a mí una posición muy honesta, porque en principio fingir una voz infantil a mí me parece mucho menos interesante que adoptar una mirada infantil, ¿no? O sea, hay algo ahí que suele confundirse incluso en la lectura. O sea, hay muchas novelas que dicen, no, es la voz de un niño. Y no es la voz de un niño, es la voz de un adulto recordando. Y claro, se genera de pronto la ilusión de que está imitando una voz, pero imitar la voz de un niño es absolutamente otra cosa. Y ahí yo pensaría más en la poesía. Y sí me parece eso muy difícil, porque más allá de paternidad, maternidad, incluyo, no sé, hermanos mayores de niños pequeños, ¿no? O sea, todas las personas que han presenciado la adquisición del habla de un niño. Por eso pienso en los hermanos que tienen 12 años de diferencia, por ejemplo. Toda persona que ha presenciado cómo otro ser humano empieza a hablar, ese proceso que empieza en el balbuceo y termina en las frases, ¿no? Eso es lo más removedor de la conciencia lingüística que puede presenciar otro ser humano, ¿no? O sea, como en todo sentido, ¿no? O sea, como, y si eres escritor o te interesan las palabras, ese momento en que los niños tienen 30 palabras y las hacen chocar y construyen 100. O esos días en que se levantan sabiendo 30 palabras y se acuestan sabiendo 120, ¿no? O sea, ese proceso es muy parecido a lo que todos los poetas intentan. En el fondo. Y cómo aprietan significados en la misma palabra, Claro. se llena de... O también como cuando descubres cómo se relacionan con el lenguaje metafórico, o sea, lo cerca que están de la música, todo lo que luego a los 7 años la escuela decide que hay que enseñarle y ya lo saben y la escuela genera el efecto intimidante de hacerlos creer que no saben nada cuando en realidad más bien debieran aprovechar todo ese conocimiento previo. Yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 1 año y una vez agarró, no sé cuántas palabras decía, 10, que ya eran muchas, y agarró el pelo de su mamá y dijo, selva. Claro. Después no parece necesario enseñarle lo que es una metáfora, ¿no? Bueno, me están haciendo señales de que quedan 8 minutos, con lo cual es el momento de que si alguien tiene algo muy brillante que preguntar o que decir... No sé si hay un micrófono. Te lo agradezco. Bueno, mis palabras van dirigidas hacia Sara. Yo espero no ser esa niña o esa persona que le caiga mal. Pues bueno, en realidad no es ninguna pregunta, es una interpretación. Y es que
lo que he leído de Sara a mí me ha impactado en el sentido de que es como esa defensa, no tanto ilustración literaria, sino defensa a los niños, a su individualidad y a que tampoco se apeguen mucho a la norma, porque como decían antes, la norma es demasiado subjetiva. Y pues bueno, ahora que la contemplo y que está tan cerca de mí, creo que me siento muy nerviosa, tanto que las palabras se me van y no sé qué decir. Entonces, pues bueno, es difícil escatimar y conversar sobre los niños debido a lo mismo, ¿no? Esa esfera de identidad, de adaptaciones y de aspectos que los diferencian de lo que la humanidad nos ha hecho creer que es o cómo se debe conceptuar. Aunque quisiera decir muchas cosas, pues sé que el tiempo no me alcanza y que además posiblemente redondee, ya que estoy muy nerviosa. Y como que dicen, no es lo mismo leer o escribir que escuchar, que hablar. Cuando vos escribís o cuando vos lees, tenés la libertad de que podés corregirte. Cuando hablas o cuando está siendo grabado, pues no la tenés. Entonces, pues terminan mis palabras agradeciéndole a Sara por defender la posición libre e individual de los niños. Y no solamente eso, sino por, vamos a ver, tener ese carácter y esa voluntad de separarlos de ese útero un tanto incrustado, exigido por parte de la sociedad de que deben de ser esto, o que pues bueno, compórtense de esta manera porque es la norma. Entonces, gracias por ponernos en esa encrucijada. Bueno, gracias. A partir de ahora te vienes conmigo y explicas todo eso. Me gira, ¿no? Creo que me pondré Yo más nerviosa escribo. que lo que estoy Gracias. ahora con este público. Ya somos todos los que nos ponemos nerviosos cerca de ti. Pero... Hola. Bueno, al hilo de lo que comentaban de que cuando eres niño tienes estos, bueno, Alejandro decías que la infancia es una ficción y pienso que cuando escribes empiezan a resurgir esas memorias, pero ¿qué pasa cuando te das cuenta ya con tu perspectiva de adulto que esas cosas que parecían normales en realidad eran violencias? Y me viene a la mente la novela Papi de Rita Indiana, que es narrada por una niña de 8 años, y Rita utiliza de técnica narrativa una hiperbolización. Yo quiero saber si ustedes, cuando escriben, tienen alguna técnica narrativa que los hace salir de ese pozo, cuando descubren cosas, cuando intentan narrar esas infancias, si tienen alguna técnica con la que hacen clic en ese momento. Dale, dale. Yo, bueno, creo que en la literatura tiene el efecto de desadormecer los recuerdos, ¿no? Y de reformular y lo que tú señalas, me parece que incluso es quizá lo que podríamos llamar un propósito desde la escritura, incluso antes de la comunicación, ¿no? Antes de publicar, antes de difundir, ¿no? Lo que yo quisiera que pase cuando escribo tiene que ver con esa clase de resonancia y de descubrimiento y de replanteamiento. Entonces, todo lo conduciría hacia allá, ¿no? Creo que cuando los escritores comparecemos en público, solemos hablar de nuestro trabajo como reduciendo su complejidad y más bien normalizando su ritmo, ¿no? Porque en realidad es un trabajo maravilloso. El único problema es que cuando estás escribiendo cuesta dejar de escribir. O sea, cuesta cerrar el computador y pasar a otra cosa, cambiar de tema, ¿no? Entonces,
Hay momentos de mucha intensidad y yo esa intensidad siempre quisiera que funcionara a favor del texto. Y sí, por ejemplo, ya poniéndolo en el plano técnico, al escribir yo lo que hago todos los días es que haya ejercicio. O sea, necesito que haya ejercicio. O sea, estar 10 minutos, 20 minutos escribiendo cualquier cosa, sin propósito. O sea, no entrar directamente al texto y no pedirle al texto que diga algo. No obligar al texto a hacer un cuento, a hacer un poema, a hacer una novela, a calzar dentro de una idea preconcebida, sino más bien que arroje su porción de incertidumbre y luego hay un momento ambiguo, pero que puede solucionarse a favor de la incertidumbre. Que suena así medio hippie lo que estoy diciendo, pero es bastante concreto, así es como en un momento realmente no sabes bien lo que estás haciendo y tampoco sabes hasta mucho tiempo después si eso va a servir de algo, si se puede publicar o nada. Entonces, claro, el problema es que requiere mucho tiempo, entonces lo que yo quisiera siempre es tener ese tiempo y para equivocarme y eso que parece, como digo, hippie, en realidad es una técnica, ¿no? O sea, como no sé, como hacer un poquito de espacio para el error o para la posibilidad del hallazgo. No obligarlo, no forzarlo, ¿no? Como que entre al cuerpo, ¿no? Sí, además, vamos, me gusta mucho lo que has dicho y además usa una palabra hallazgo. Yo estaba pensando en tu pregunta porque siempre que me preguntan por técnicas tengo que pensar mucho y si pienso mucho creo que estoy mintiendo porque claro, porque no me sale la respuesta clara y no me suelo manejar con técnicas. O sea, sí me manejo con técnicas inevitablemente, pero no las pienso. Quizás eso que estás diciendo tú de que dejar ese margen al error y al hallazgo. Y en relación al tema que tú dices, yo creo, igual estoy improvisando un poco, estoy pensando un poco sobre la marcha, ¿no? Pero trato, sobre todo, cada vez más de escribir sin ningún tipo de filtro previo. Los filtros ya vendrán luego, pero escribir, ¿no? Y a veces yo llego a cierto hallazgo, vuelvo a la palabra que me ha gustado, porque aparecen detalles. O sea, mi escritura puede parecer por momentos fría, distante, se ha dicho esto, pero en realidad está llena de detalles. Aparecen cosas. Y cuando hablo de detalles, me refiero a cosas concretas que se ven, que se tocan, que se huelen, y que son esas y no son otras. Y yo sí que creo bastante en la intuición, que no es una arbitrariedad, porque de pronto, en determinado momento, decidí poner este árbol y no poner ahí un lago. No sé, entre un árbol y un lago hay mucha diferencia. Estoy improvisando. Pero quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué aparece un gato que cruza de pronto, no? Y le doy importancia a este tipo de hallazgo. Algunos no llevan a ningún lado, pero otros llegan a algunos sitios y se quedan en los libros y están en mis libros. Bueno, pues creo que nos ¿Puedo echan... agregar una Sí, sola por cosita favor, que, por favor. por el espíritu de la pregunta, los procesos de compañía que son muy importantes. O sea, siempre mostrar, o sea, siempre como que la construcción de los interlocutores me parece cada vez más importante. ¿Sí? Una persona, dos personas, porque también esto mismo que parece tan libre, de pronto rivaliza con la ansiedad que uno siente, ¿no? Entonces sí está muy bueno mostrar cada cierto tiempo, hacer los trueques que en general hacemos, ¿no? Bueno, quien haya leído literatura infantil, el penúltimo texto va sobre la pasión de su padre por la pesca y tal. Hay un momento en que vas buscando por Barcelona la edición del Río de la Vida española, ¿no? Que creo que no la tienes todavía. Por fin te la doy y ya está. Pues creo que Gracias. nos tenemos que ir, nos están ya haciendo gestos, así que gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. O sea, ya nunca...